En un debate público, el presidente Nayib Bukele intentó humillar al profesor ateo por su fe islámica, pero lo que nadie esperaba fue que el profesor, con una calma implacable, le devolviera un golpe devastador que dejó a Bukele completamente en silencio. Todo esto empezó cuando el auditorio de la Universidad Nacional estaba repleto. Estudiantes, académicos y periodistas llenaban cada rincón del recinto, ansiosos por presenciar un debate que prometía ser inolvidable. En el escenario, bajo la fría luz de los reflectores, Nayib Bukele se encontraba sentado con su característica pose relajada, pero con la mirada afilada, lista para cualquier ataque. Frente a él, un hombre de porte distinguido ajustaba su corbata con una sonrisa irónica. Era el profesor Hernán Ledezma, un ateo ferviente y reconocido académico, famoso por su postura crítica contra todas las religiones y especialmente contra el Islam. Señor presidente, no entiendo cómo un líder del siglo I puede seguir atado a creencias que, en el fondo, son vestigios de una época oscura, dijo Ledezma con un tono cargado de desdén. El público murmuró. Bukele, lejos de inmutarse, entrelazó los dedos y esbozó una leve sonrisa. Profesor Ledezma, está sugiriendo que la fe y el liderazgo son incompatibles. No lo sugiero, lo afirmo. El profesor avanzó unos pasos, su voz resonando con confianza. Las religiones han sido el yugo que ha mantenido a la humanidad encadenada a la ignorancia. ¿Cómo espera que su gobierno avance si sigue aferrado a un dogma? Bukele inclinó levemente la cabeza, como si evaluara la situación. Sus ojos destellaron con un brillo casi desafiante antes de responder. Interesante, porque profesor, lo que usted no sabe es que, si bien mi fe es algo personal, aquí no estamos para debatir sobre mi religión, sino para cuestionar si usted realmente entiende lo que está criticando. El profesor frunció el ceño. No esperaba que Bukele le diera la vuelta al argumento tan rápido. Pero lo que vendría después haría que todo el auditorio contuviera la respiración. Déjame saber si quieres que continúe con la siguiente página. Cuarto Yusaid. Sigue con la página 2, pero hazla mucho más extensa en forma de párrafo. ChatGPT Said. Página 2. El giro inesperado, la tensión en el aire era palpable. Los estudiantes en el auditorio se acomodaron en sus asientos, casi como si presintieran que algo mucho más grande estaba por ocurrir. El profesor Ledezma, un hombre de vasta experiencia en debates, no era alguien fácil de vencer en público. Pero en ese momento algo en su interior comenzó a inquietarse. La forma en que Bukele había respondido a su acusación no solo había sido calmada y medida, sino que también había dejado entrever una aguda crítica. Mientras Ledezma pensaba en su respuesta, Bukele no hizo más que observarlo en silencio, esperando el momento perfecto para continuar con su discurso. El profesor, en un intento por retomar el control de la conversación, comenzó a hablar con mayor vehemencia, casi como si estuviera buscando una forma de aplastar al presidente con sus propias palabras. Lo que usted llama fe, señor Bukele, es una opresión disfrazada de esperanza. El Islam, al igual que otras religiones, ha sido la base de muchos conflictos, sufrimiento y retroceso cultural. Si usted realmente estuviera a favor de un país moderno, lo primero que haría sería separar la religión de su vida política. Las religiones son los mayores enemigos del progreso. El auditorio guardó un silencio tenso. Bukele se levantó lentamente de su silla, sin perder la compostura, y caminó hacia el centro del escenario, con la mirada fija en el profesor. Con un gesto de calma, levantó la mano, pidiendo un momento de silencio. La atmósfera se volvió aún más densa. Nadie se atrevió a moverse. Profesor Ledezma, me sorprende escucharle hablar de progreso y de cultura, cuando se olvida de un detalle fundamental, comenzó Bukele, sus palabras saliendo con una seguridad que empezó a incomodar a su oponente. La ignorancia no se elimina con el rechazo a las creencias, sino con el entendimiento de que el ser humano, en todas sus formas, tiene derecho a creer en lo que desee. El profesor frunció el ceño, comenzando a notar un cambio de tono en la conversación. Bukele continuó. Y déjeme decirle algo, profesor. El Islam, como todas las religiones, tiene en su base principios de paz, solidaridad y justicia. Claro, como cualquier creencia, ha sido malinterpretada y manipulada por unos pocos. Pero el hecho de que usted haga una afirmación tan generalizada demuestra una profunda falta de entendimiento, no solo de la religión que tanto critica, sino de las muchas culturas y sociedades que, por siglos, han encontrado en sus creencias un pilar para seguir adelante.
Ledesma, visiblemente irritado, comenzó a interrumpir, pero Bukele levantó la mano, pidiendo silencio una vez más. «Profesor, permítame un momento más para finalizar mi punto», dijo con tono firme. El auditorio estaba completamente atento. Ledesma se cruzó de brazos, claramente desafiante, pero Bukele continuó con una calma que no hacía sino aumentar la tensión en el ambiente. Es fácil atacar lo que no se entiende, pero lo que es realmente difícil es reconocer que nuestras diferencias pueden ser la base para la construcción de un país más fuerte. Y en cuanto a su acusación sobre mi gobierno y mi fe, déjeme decirle algo que tal vez no sabe. El Salvador ha avanzado más en los últimos años que muchos países del mundo, y no se debe a mi fe, sino a mi voluntad de hacer lo correcto, independientemente de las críticas que reciba. Un murmullo recorrió el auditorio. Nadie esperaba esa respuesta. El público, que hasta ese momento había estado inclinado hacia el profesor Ledesma, comenzó a sentirse dividido. Por primera vez, la postura de Bukele se sentía como una lección de humildad y perspectiva. Sin embargo, fue en ese instante cuando la situación dio un giro inesperado. El profesor Ledesma, sintiendo que estaba perdiendo terreno, cambió su estrategia. Su arrogancia se transformó en un intento por ser más incisivo, y las palabras que salieron de su boca resultaron ser su propio perdón. «¿Sabes qué, presidente?», dijo el profesor con una sonrisa burlona. «Hablas mucho sobre paz, pero ¿realmente crees que las personas como tú, que se aferran a la religión como un clavo ardiente, pueden entender lo que es vivir en un mundo secular y libre de cadenas?» La respuesta de Bukele fue tan rápida y punzante que dejó a todos en shock. Con un solo movimiento, el presidente de El Salvador quitó la máscara de su paciencia y mostró lo que había estado esperando para desatar. USAID sigue con la página 3, pero hazla mucho más extensa en forma de párrafo. ChatGPT Said, página 3. El giro que nadie esperaba. La atmósfera del auditorio se volvió densa, cargada de tensión. Los estudiantes, algunos inclinados a favor de Bukele, otros a favor de Ledesma, observaban con atención cada palabra que se pronunciaba. El rostro de Nayib Bukele permanecía imperturbable, pero sus ojos reflejaban una mirada profunda y calculadora, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, nadie en la sala estaba preparado para lo que ocurrió a continuación. Cuando Ledesma terminó de hablar, convencido de que su ataque había sido certero, Bukele dio un paso adelante, y el silencio en el auditorio se intensificó. Podía sentirse en el aire el peso de la expectativa. El presidente no se apresuró a responder de inmediato. Se tomó su tiempo, mirando a Ledesma como si estuviera evaluando cada palabra, cada intento de provocación. Los periodistas que estaban en las primeras filas comenzaron a ajustar sus cámaras y micrófonos, captando cada pequeño movimiento. Finalmente, Bukele rompió el silencio con una voz firme y controlada, pero sus palabras fueron como un golpe certero que hizo eco en cada rincón del auditorio. «Profesor Ledesma», dijo sin levantar la voz, pero con una claridad que hacía que cada palabra pareciera un desafío. «Usted habla de secularismo, de libertad, de vivir sin cadenas, pero lo que no entiende es que la verdadera libertad no está en rechazar la fe o en atacar las creencias de los demás. La libertad está en poder ser uno mismo, sin importar si uno cree en Dios, en la ciencia o en el vacío del universo. Pero lo que usted no ha entendido, y lo que me preocupa profundamente, es que hay algo mucho más grande que nuestra visión personal de la vida». El auditorio guardó un silencio absoluto. Nadie se atrevió a interrumpir. Ledesma, por su parte, frunció el ceño. Estaba claro que no esperaba esa respuesta. Sin embargo, Bukele continuó, sus palabras fluyendo con una calma inquietante, casi como si estuviera guiando a su oponente hacia una verdad que él mismo no quería reconocer. «Usted se ha pasado toda su vida atacando lo que no entiende. Pero lo más preocupante de todo es que no se da cuenta de que su verdadero enemigo no está en las religiones ni en las creencias de los demás. Su verdadero enemigo es el miedo. Miedo a aceptar que hay cosas que no podemos controlar, cosas que no podemos entender. Y esa es la raíz de todos los ataques que ha hecho a lo largo de los años». Un susurro recorrió el auditorio. Algunos estudiantes se miraban entre sí, mientras otros fruncían el ceño, sorprendidos por la profundidad de las palabras de Bukele. El presidente continuó, pero ahora había un cambio en su tono, algo más personal, casi filosófico. «¿Sabe, profesor, por qué las religiones, a pesar de todo lo que usted dice,
siguen siendo la base de muchas sociedades en el mundo. Porque las personas necesitan algo más que la razón fría de la ciencia. Necesitan esperanza. Necesitan saber que, por más difícil que sea la vida, hay algo más allá de lo que podemos ver, y si eso les da paz, entonces no soy yo quien debo decirles que están equivocados. Ledezma, ahora claramente desconcertado, intentó interrumpir, pero Bukele no le permitió hacerlo. Con un solo gesto, el presidente levantó la mano, pidiendo silencio, y todos en el auditorio se quedaron en completo silencio. El profesor, acostumbrado a dominar los debates, sintió que su terreno se desmoronaba. Bukele había logrado algo que nadie más había conseguido. No solo lo estaba desafiando, sino que lo estaba haciendo cuestionar sus propias creencias, o más bien su total rechazo a la fe. Y en cuanto a su secularismo, profesor, dijo Bukele con una sonrisa casi imperceptible, déjeme decirle algo que probablemente no esperaba escuchar. Si hay algo que el mundo necesita hoy, no es más rechazo ni más división. Lo que necesitamos es unidad, y eso solo se logra a través del respeto por las creencias de los demás, independientemente de si son iguales o no a las nuestras. Ledezma, con el rostro visiblemente alterado, se quedó callado por unos segundos. La audiencia, que en su mayoría había estado agazapada en su asiento, esperando una reacción más fuerte del presidente, comenzó a reaccionar. Algunos aplaudieron tímidamente, otros simplemente observaron, como si estuvieran esperando la siguiente jugada. Pero lo que sucedió a continuación cambió por completo el tono de la conversación. En lugar de defenderse más, Ledezma hizo un movimiento inesperado. Se acercó al micrófono, respiró profundamente y dijo: «Tal vez, presidente Bukele, me he equivocado». Un estremecimiento recorrió la sala. Los estudiantes que habían estado en favor del profesor ahora se encontraban desconcertados. La atmósfera se había transformado, y por primera vez, el público dejó de mirar el debate como una simple confrontación entre ideas opuestas. Lo que había comenzado como una batalla de egos, de ideologías irreconciliables, se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo. Ledezma continuó, pero ya no era el hombre arrogante y desafiante que había ingresado al escenario. Había un cambio en su tono, una especie de rendición. Pero Bukele, que había tocado una fibra profunda en él, no estaba dispuesto a dejar que la conversación terminara tan fácilmente. «Así que ahora, profesor, ¿es usted el que se equivoca?», preguntó Bukele, pero esta vez con un tono más suave, como si estuviera esperando una verdadera reflexión. Y en ese instante todo el auditorio supo que este no era un debate común. Era una lucha por algo mucho más profundo. La visión del mundo, el respeto por el otro, y lo que significa realmente ser humano en un mundo lleno de diferencias. «Déjame saber si te gustaría continuar con la siguiente página». «Usaid, sigue con la página 4, pero hazla mucho más extensa en forma de párrafo». ChatGPT Said: «Claro, aquí continúa la historia con la página 4 más extensa». Página 4. La revelación que transformó todo el ambiente en el auditorio estaba cargado de tensión y expectativa. La audiencia, que había estado dividida, ahora observaba con atención el giro inesperado de la conversación. El profesor Ledezma había bajado la guardia, y eso era algo completamente fuera de lo común. Como un hombre que siempre había mantenido la seguridad de su punto de vista, su repentina actitud de reflexión generaba una atmósfera rara, tanto para los estudiantes como para los presentes en el escenario. Era claro que el profesor no se esperaba ser confrontado de la manera en que Bukele lo había hecho. Sin embargo, más allá de la sorpresa momentánea, lo que realmente comenzó a calar hondo en los presentes fue el tono más humano de Bukele. Ya no estaba atacando al profesor de manera directa, ni defendiendo simplemente sus creencias. Se había convertido en algo más. Su intervención no solo había tocado un punto sensible en el ateo radical, sino que lo había hecho reflexionar, y esa reflexión se estaba transmitiendo al auditorio. El presidente no parecía tener la intención de humillar, sino de ofrecer una oportunidad para el entendimiento mutuo. La audiencia, antes totalmente expectante de un ataque frontal, se encontraba ahora ante una cuestión más profunda, una encrucijada de creencias y valores. «¿Está seguro de lo que está diciendo, profesor?», preguntó Bukele, mientras miraba fijamente a Ledezma con una mirada que no reflejaba ira ni desdén, sino una curiosidad genuina. Parecía que el presidente no solo quería ganar el debate, sino hacer que el profesor se enfrentara a su propia contradicción interna.
Mientras tanto, la sala observaba en silencio, expectante de una respuesta. Ledezma al principio vaciló. En su interior algo había cambiado. Había pasado de la arrogancia de un hombre convencido de su verdad a la incertidumbre de alguien que comenzaba a cuestionar la fortaleza de su propia postura. Aquel momento, que podía haber sido simplemente un cruce de palabras entre dos figuras públicas, estaba convirtiéndose en algo mucho más significativo. La verdad es que, comenzó el profesor con la voz ligeramente temblorosa, como si la magnitud de la pregunta lo estuviera abrumando, no sé si tengo toda la razón, pero es que toda mi vida he defendido que la humanidad debe avanzar sin ataduras, sin limitaciones impuestas por creencias religiosas que, en mi opinión, solo nos dividen. Yo he luchado por la libertad del pensamiento, por la libertad de elegir y decidir qué es lo mejor para nuestra sociedad. Pero la manera en que Bukele había hablado lo había tocado. La calma del presidente, la certeza con la que había hablado de la libertad, no de una forma superficial, sino entendiendo lo que representaba, dejó a Ledezma en un estado de reflexión profundo. El ateísmo de Ledezma no era una fe sin matices, sino un refugio ante las contradicciones y la inseguridad humana, algo que ni siquiera él mismo había sabido comprender completamente hasta ese momento. Entiendo lo que dices, profesor, dijo Bukele, suavemente, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Luego, haciendo una pausa, observó con más atención a Ledezma. Pero si eliminamos todas las creencias y todo lo que nos conecta con el misterio de lo inexplicable, ¿qué nos queda realmente? Si solo dependemos de lo que podemos ver y medir, ¿dónde está el espacio para la esperanza, la compasión, el perdón? Estos no son conceptos que podamos ver, pero todos sabemos que existen. Las palabras de Bukele calaron hondo. En ese momento el ateo, conocido por su postura rígida, comenzaba a entrever que el mundo no era tan blanco y negro como lo había creído. Los principios de la ciencia y la razón, aunque valiosos, no podían abarcar toda la experiencia humana. Algo más profundo, intangible, comenzaba a hacerle eco. Bukele, consciente de que había tocado una fibra sensible en su oponente, no lo dejó escapar. En lugar de defenderse a sí mismo o descalificar nuevamente las creencias del profesor, continuó con su reflexión, pero de una manera más personal, como si se estuviera abriendo a la audiencia y al propio Ledezma. Mayer, profesor, no me malinterprete. No soy un fundamentalista religioso. No estoy aquí para convencerlo de que tiene que creer lo mismo que yo, pero creo que un poco de humildad no nos haría daño a ninguno de los dos. La verdad es que todos nos aferramos a algo que nos da sentido y propósito. Tal vez para usted sea la ciencia y para mí la fe. Pero lo que no podemos hacer es imponer nuestras creencias como la única verdad universal. Porque lo que nos une al final es lo que somos como seres humanos, imperfectos, en busca de respuestas, pero también con la capacidad de cambiar, de aprender. En ese instante algo extraño sucedió. La atmósfera en el auditorio, que en un principio había estado cargada de tensión, ahora se había suavizado. Los estudiantes, que miraban expectantes, parecían menos interesados en ver una batalla verbal y más en ver una conversación real, profunda, algo que rara vez se veía en un debate político. La audiencia parecía ser testigo no solo de un intercambio de ideas, sino de un momento de vulnerabilidad, de una reflexión sobre lo que realmente importa en la vida. Y en esa conversación, el ateo y el presidente, aunque aparentemente tan opuestos, se encontraban en un terreno común. La búsqueda de significado en un mundo que no siempre tiene respuestas claras. Ledezma, por primera vez, pareció bajar la guardia. Dejó de defender su postura con la vehemencia con la que había llegado al auditorio, y su rostro, antes seguro, ahora reflejaba una profunda reflexión. ¿Sería posible que, en medio de sus creencias, hubiera algo más que no había considerado? ¿Podría realmente estar tan equivocado sobre la naturaleza de la fe y de las ideas humanas? Sus pensamientos estaban ahora en guerra dentro de su cabeza. Bukele había ganado una pequeña batalla, pero el verdadero choque de ideas aún no había terminado. Déjame saber si deseas continuar con la siguiente página. Usaid sigue con la página 5, pero hazla mucho más extensa en forma de párrafo. ChatGPT Said. Claro, aquí va la página 5, más extensa en forma de párrafo. Página 5. Un giro inesperado. El debate había alcanzado una quietud incómoda, casi como si el tiempo se hubiera detenido. El auditorio, que antes estaba lleno de energía expectante,
Ahora permanecía en silencio absoluto, con los ojos fijos en los dos protagonistas. La audiencia podía sentir que había algo más en juego, algo más grande que el simple desacuerdo entre dos figuras públicas, Bukele y Ledezma. Aunque aparentemente opuestos en su visión del mundo, habían entrado en una especie de danza intelectual que desbordaba las fronteras de la política y se adentraba en lo personal, en lo filosófico. El presidente, sin quererlo, había tocado un punto vulnerable en el profesor. Y Ledezma, al darse cuenta de ello, se encontró a sí mismo enfrentando una lucha interna que no había anticipado. A lo largo de toda su carrera, el profesor Ledezma había mantenido una postura firme, casi inquebrantable. Su ateísmo, su visión del mundo basada en la razón científica, lo habían definido y le habían dado una identidad, tanto profesional como personal. Era el hombre de la lógica, del conocimiento empírico, del rechazo a todo lo que no pudiera probarse con evidencia concreta. Había enseñado a generaciones de estudiantes que la ciencia era la única manera de entender la realidad, que las creencias religiosas eran meras construcciones humanas sin base en la razón. Y sin embargo, allí estaba, ante un presidente al que había despreciado con sus comentarios iniciales, alguien que lo había confrontado no solo con su postura, sino con una perspectiva que nunca había considerado. La humildad y la apertura a la duda. Las palabras de Bukele resonaban en su mente una y otra vez. Todos nos aferramos a algo. ¿Era verdad? Había algo en su vida que, más allá de la ciencia y la razón, le diera un propósito más profundo. Durante años, había descalificado las creencias religiosas, viéndolas como el refugio de aquellos que no podían soportar la incertidumbre. Pero lo que el presidente le había mostrado era algo diferente. Bukele no estaba defendiendo una doctrina rígida. Estaba hablando desde un lugar de vulnerabilidad, de entendimiento, de aceptación de la imperfección humana. Y eso era algo que, aunque el profesor no quisiera admitirlo, le resultaba profundamente perturbador. Ledezma estaba a punto de decir algo, pero algo en su interior lo frenó. El espacio que Bukele había dejado entre sus palabras le permitió una reflexión profunda, casi como si el presidente no estuviera tratando de ganar el debate, sino de que ambos salieran de allí con una comprensión más profunda del mundo. Ledezma no podía negar que Bukele había tocado algo muy cercano a su propia humanidad. Aunque nunca lo habría reconocido abiertamente, el profesor sabía que no tenía todas las respuestas. Nadie las tenía. La ciencia podía explicar mucho, pero no podía dar respuesta a todo. Y ahí estaba la paradoja. A veces incluso la mente más lógica y racional necesita algo más, algo que trasciende lo tangible y lo cuantificable. Y fue en ese momento cuando Ledezma, con su rostro inexpresivo y su tono de voz controlado, decidió tomar una decisión que cambiaría el curso del debate. Dejó de lado la postura de superioridad que había adoptado y se permitió un momento de vulnerabilidad, algo que en su vida profesional rara vez había experimentado. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera reconsiderando todo lo que había dicho hasta ese momento. Las cámaras enfocaban su rostro con detenimiento y la audiencia estaba al borde de sus asientos, esperando una reacción que no sabían qué esperar. Creo que nunca me había detenido a pensar de esa manera, comenzó a decir Ledezma, su tono ya sin la altivez que lo había caracterizado. La sala se quedó en completo silencio, esperando sus palabras. El profesor hizo una breve pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas, algo que fuera fiel a su pensamiento, pero que al mismo tiempo fuera una verdad más amplia que la que había sostenido por años. Tal vez siempre he creído que la razón lo es todo, pero quizás, como dice usted, también hay algo más que no podemos ver, algo que no se puede medir. La audiencia quedó en shock ante la revelación del profesor. Ledezma, el hombre que había hablado con desdén sobre cualquier forma de fe, acababa de abrir la puerta a una nueva perspectiva. Bukele, al escuchar esas palabras, no pudo evitar sonreír. No era una victoria para él, pero sí para la idea de que el diálogo y el entendimiento mutuo eran más importantes que cualquier disputa ideológica. El presidente había logrado hacer que Ledezma se enfrentara a sus propias contradicciones de manera suave, casi sin querer. Bukele no había humillado a su oponente, sino que le había dado espacio para ser humano, para dudar, para cuestionar. Y eso, pensó Bukele, era un triunfo mucho mayor que cualquier otra cosa.
Lo importante, profesor, es que estamos aquí, ambos, pensando en lo que nos une, no en lo que nos separa, respondió Bukele con calma, mientras observaba al profesor con una mirada que no reflejaba triunfo, sino respeto. No necesitaba ganar el debate. Lo que le importaba era que ambos pudieran salir de esa conversación con una comprensión más profunda del otro, y tal vez de sí mismos. La audiencia comenzó a aplaudir, primero tímidamente, y luego con mayor fuerza, reconociendo el valor de lo que acababan de presenciar. Habían sido testigos no solo de un enfrentamiento de ideas, sino de un momento que trascendía la política y la ciencia, un momento donde la humanidad se había puesto por encima de todo. Los estudiantes, que al principio estaban divididos, ahora se veían reflexionando, cuestionando sus propias ideas y tal vez tomando una lección más grande que la simple disputa entre dos hombres. La verdadera lección era que las personas pueden cambiar, pueden aprender, incluso en los momentos más inesperados. Déjame saber si quieres continuar con la siguiente página. Usaid, sigue con la página 6, pero hazla mucho más extensa en forma de párrafo. ChatGPT Said, claro, continuemos con la página 6 de manera mucho más extensa y en forma de párrafo. Página 6. La verdad detrás de las palabras. A medida que el silencio se apoderaba de la sala, el debate parecía haber tomado un giro más profundo, como si todos los presentes, y no solo los dos protagonistas, se hubieran visto obligados a hacer una pausa y reflexionar. Para Ledezma, esa pequeña muestra de vulnerabilidad lo había desarmado de una forma que nunca imaginó. Durante años había mantenido su muro de arrogancia intelectual, creyendo que la razón y la lógica eran las únicas armas que necesitaba para derrotar a cualquier oposición, especialmente a la figura de Bukele, un hombre cuya fe parecía inquebrantable, pero cuya política y personalidad lo hacían un blanco perfecto para la crítica. Sin embargo, frente a él, Bukele no parecía estar luchando para ganar. No se trataba de vencer al otro, se trataba de comprenderlo. Esta distinción sutil pero poderosa dejó a Ledezma pensando, más allá de la superficie del debate. Bukele, al ver cómo Ledezma cedía, sintió una mezcla de satisfacción y humildad. Su estrategia no había sido la de atacar o criticar, sino la de exponer una realidad incómoda que todos, en algún momento, se ven obligados a enfrentar: la fragilidad humana. Todos tienen sus dudas, incluso los más racionales, los más científicos. El presidente sabía que su enfoque, que había causado tanto revuelo, no era solo acerca de exponer las creencias religiosas o poner en duda la lógica de un ateo, sino demostrar que incluso los que creen tener todas las respuestas no son invulnerables. En ese instante, Bukele había logrado algo mucho más allá de lo político o lo ideológico. Había abierto una ventana hacia la vulnerabilidad, algo que pocos se atreven a hacer en público, especialmente en un escenario tan polarizado como el de un debate televisado de alto perfil. El tiempo parecía haberse estancado por completo. La cámara enfocaba a Ledezma, quien parecía estar luchando consigo mismo. La pregunta en su mente no era solo cómo responder a Bukele, sino cómo entender lo que acababa de ocurrir. En su vida nunca había sentido la necesidad de justificar su ateísmo, de poner en duda su perspectiva sobre el mundo, pero ese día algo había cambiado. Había algo en la mirada de Bukele, en la manera en que sus palabras no eran simplemente una forma de rebatiendo ideas, sino de cuestionar su humanidad, que lo había dejado sin palabras. ¿Acaso la razón era suficiente para comprender todo lo que nos rodeaba? Ledezma se dio cuenta de que había estado tan concentrado en desmentir las creencias religiosas de los demás que se olvidó de analizar las propias. La ciencia le había dado todo lo que pensaba necesitar, pero tal vez le faltaba lo que no se podía explicar. Bukele, a pesar de haber logrado dar una respuesta que desarmaba las defensas de su oponente, seguía con el mismo tono pausado, casi sereno. No se trata de tener la razón, profesor. Se trata de estar dispuesto a ver más allá de lo evidente. A veces, nos aferramos a nuestras certezas porque eso nos da control. Pero el mundo, y la vida misma, son demasiado complejos para ser comprendidos solo desde un punto de vista limitado. Mientras el presidente hablaba, las cámaras captaban cada palabra, cada gesto, como si la audiencia estuviera testificando algo más grande que un simple debate. Se estaba dando un intercambio genuino, algo que no se veía a menudo en la política actual. Una conversación honesta y vulnerable entre dos seres humanos que, aunque diferentes, estaban buscando el mismo propósito:
entenderse a sí mismos y a los demás. Los periodistas que estaban en la sala, atentos a cada detalle, comenzaron a notar que el ambiente había cambiado. Ya no era solo una batalla de ideas, sino un espacio donde los límites de la ideología se desdibujaban y daban paso a algo más profundo. Las preguntas del público, que al principio parecían querer desafiar la figura de Bukele, ahora reflejaban una creciente curiosidad sobre el cambio que estaba teniendo lugar en el aula. La pregunta no era solo por qué Ledezma había comenzado a replantearse sus creencias, sino por qué todos, en algún momento, llegamos a cuestionar las certezas que pensábamos inquebrantables. Era como si el debate en sí hubiera dejado de ser una confrontación y hubiera evolucionado hacia una reflexión colectiva. El moderador, consciente de la dirección en la que se había llevado la conversación, intentó retomar el control, pero la tensión en el aire era palpable. Los espectadores, que antes se habían reunido para presenciar un enfrentamiento entre dos figuras polarizadas, ahora estaban atrapados en un momento de reflexión colectiva. Bukele, al observar a su alrededor, entendió lo que estaba pasando. No se trataba solo de ganar o perder. Se trataba de hacer algo mucho más valioso. Sembrar la semilla de una reflexión que podría hacer que todos los involucrados, incluidos los espectadores, cuestionaran las certezas con las que vivían. En ese espacio se entendió que si bien las ideologías podían separar a las personas, las preguntas sobre la vida, la fe y la razón podían unirlas. Ledezma, con una expresión mucho más suave que la que había tenido al comienzo del debate, miró a Bukele una vez más. Aunque no iba a dar su brazo a torcer de inmediato, algo había cambiado en él. Ya no veía a Bukele solo como un político, como un hombre que defendía una ideología, sino como otro ser humano que, al igual que él, se enfrentaba a los mismos dilemas existenciales. El ateo profesor no había sido humillado por el presidente, sino que había sido confrontado con una verdad más grande que cualquier desacuerdo político o ideológico. La realidad era que, como seres humanos, todos estamos buscando algo. Y a veces ese algo no está en lo que sabemos, sino en lo que estamos dispuestos a aprender. Este giro inesperado dejó a la audiencia reflexionando, tanto dentro como fuera del estudio. La conversación ya no era solo política o filosofía, era sobre la naturaleza misma de la humanidad. Y mientras la cámara se alejaba lentamente, el público quedó esperando una conclusión que no solo respondiera a sus dudas, sino que los invitara a pensar más allá de las fronteras de lo conocido. ¿Hasta dónde puede llegar una mente abierta, dispuesta a cuestionar lo que creemos saber? ¿Y qué pasa cuando nos permitimos ser vulnerables ante los demás, sin importar nuestra ideología o creencias? Déjame saber si quieres que continúe con la siguiente página. Usaid, sigue con la página 7, pero hazla mucho más extensa en forma de párrafo. ChatGPT, Said, claro, aquí te dejo la página 7 mucho más extensa en forma de párrafo. Página 7. La reflexión profunda. El silencio en la sala era tan profundo que casi se podía escuchar el latido de cada persona en el estudio. Nadie se movía, nadie hacía ruido. El debate había dejado de ser un simple enfrentamiento entre ideas opuestas y había mutado en una experiencia de introspección colectiva. En ese momento, Ledezma, el profesor ateo, sintió una presión extraña en su pecho, algo que jamás había anticipado en su vida. Durante años había defendido su postura ante los demás, se había presentado ante sus colegas, estudiantes y sociedad como un firme defensor de la razón, de la lógica y del empirismo. Pero lo que Bukele acababa de mostrarle era que esas cualidades, aunque valiosas, no eran la única forma de entender el mundo. Había algo más allá de la evidencia científica, algo que no podía ser medido ni cuantificado. La capacidad de los seres humanos de abrir su corazón, de entender la experiencia humana a través de la empatía, la espiritualidad y la vulnerabilidad. Mientras las luces del estudio seguían enfocando a ambos participantes, Bukele, a pesar de su usual aire de confianza, también se sentía un tanto afectado por lo que había sucedido. No era solo la calma que había logrado imponer sobre Ledezma lo que lo hacía sentir satisfecho. Era la sensación de haber tocado un tema que había quedado suspendido en el aire. En su discurso había lanzado una bomba, pero en lugar de destruir, había abierto una puerta. No solo para él, sino para todos los presentes. Había evidenciado que los humanos, más allá de sus creencias y ideologías, comparten una experiencia común: la duda, la incertidumbre y la necesidad de ser comprendidos.
Aunque para algunos esa realidad fuera incómoda, Bukele había dado a todos una razón para cuestionarse a sí mismos. ¿Acaso las creencias de uno no son solo una forma de defenderse de lo que no se puede explicar? ¿No estamos todos buscando lo mismo en última instancia? ¿Sentido, propósito, comunidad? Ledezma, al ver cómo Bukele hablaba con calma, con una seguridad que emanaba de una comprensión más profunda, comenzó a reconsiderar la forma en que había concebido a sus interlocutores a lo largo de su vida. Durante tanto tiempo había juzgado a los demás con un filtro único, el de la razón pura, pero Bukele lo había desafiado a mirar más allá de ese filtro. En ese sentido, el presidente había lanzado una pregunta implícita. ¿Qué pasa cuando las fronteras entre lo racional y lo emocional, lo científico y lo espiritual, se desdibujan? Ledezma había creído que la ciencia podía explicar todo. Pensaba que el universo, con sus leyes exactas y previsibles, no dejaba espacio para lo inexplicable. Pero ahora, al mirar a Bukele, parecía que había algo más grande que no podía encajar en sus teorías y ecuaciones. El público, que al principio había sido testigo de un debate tenso y polarizado, comenzó a sentir la transformación que ocurría en la sala. Las cámaras enfocaban a los rostros de los periodistas, quienes parecían estar absortos en las palabras de ambos, como si se tratara de algo más que un simple intercambio de puntos de vista. La conversación había tocado las fibras más profundas de la condición humana. Lo que en principio había sido un enfrentamiento de visiones opuestas había dado paso a una reflexión más profunda sobre las dudas y los miedos que todos compartimos, independientemente de la ideología o creencias. En el estudio, el moderador, que hasta ese momento había intentado manejar la situación con cautela, notó el cambio que se estaba produciendo. A medida que el debate continuaba, parecía que nadie quería interrumpir la conversación. Era como si todo el país estuviera viendo lo mismo, como si estuvieran todos participando en una especie de ritual de descubrimiento personal. La política y la religión, la razón y la fe, las certezas y las dudas, todo se entrelazaba en un solo punto: la humanidad. Nadie había anticipado que un debate aparentemente común se transformaría en una lección tan profunda sobre la naturaleza humana. Ledezma, al sentir la presión de sus propias creencias desmoronándose, trató de encontrar una respuesta que pudiera salvar su posición, que pudiera restablecer su dominio intelectual. Pero algo lo detuvo. Algo en la mirada de Bukele le dijo que no se trataba de ganar o perder. En ese instante, Ledezma entendió que las palabras que había estado esperando para contradecir a su oponente ya no tenían sentido. No era una cuestión de lógica, ni de datos, ni de teorías. Era algo mucho más grande. Una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. Bukele, al ver la lucha interna de Ledezma, no dijo nada. Simplemente se quedó en silencio, permitiendo que el momento se asentara. Sabía que no necesitaba más palabras. Había mostrado a todos, incluido a Ledezma, que las certezas absolutas no existían, que el cuestionamiento, la duda y el espacio para aprender eran lo que nos unía. En ese silencio, algo había cambiado, no solo en Ledezma, sino en todos los que miraban el debate. Se dieron cuenta de que la verdad no siempre está en lo que sabemos, sino en lo que estamos dispuestos a aprender, a cuestionar y a aceptar. Bukele, sin ser el mayor pensador del mundo ni el más intelectual, había dejado una semilla en la mente de todos. A medida que la conversación llegaba a su fin, el moderador intentó cerrar el debate, pero las preguntas que quedaron en el aire eran mucho más grandes que las respuestas. El público, tanto el presente en el estudio como el que observaba desde sus hogares, estaba inmerso en una profunda reflexión sobre la naturaleza de la verdad, la religión, la razón y la humanidad. Nadie sabía cómo concluir algo tan vasto, tan abierto, tan cargado de significado. Lo único claro era que todos, desde ese momento, seguirían buscando respuestas, pero ahora lo harían con una mente más abierta, más dispuesta a aceptar la complejidad del ser humano. Si deseas que continúe con la última página o algún ajuste en el desarrollo, no dudes en decirme. USAID sigue con la página final, pero hazla mucho más extensa en forma de párrafo. ChatGPT Said. Con gusto, aquí tienes la continuación de la historia, extendida y detallada. Página final. El silencio que habla el debate, que había comenzado como un enfrentamiento entre dos posturas radicalmente opuestas, llegó a su fin en un silencio profundo. No era el silencio habitual que precede al cierre de una discusión,
sino uno cargado de tensión, de reflexión colectiva. El moderador, visiblemente desconcertado por la magnitud de lo que acababa de ocurrir, intentó reanudar el orden, pero las palabras parecían vacías ahora, como si ya no pudieran abarcar la magnitud del tema tratado. Nadie se atrevía a romper el silencio. El público, tanto en el estudio como en los hogares de los televidentes, se encontraba suspendido en una especie de trance intelectual, un estado donde las respuestas no eran claras, pero las preguntas, las inquietudes y las revelaciones eran infinitas. La mayoría de los rostros en el estudio reflejaban una mezcla de asombro, desconcierto y una leve incomodidad. Ledezma, el profesor ateo que había comenzado la discusión con total confianza, no sabía qué hacer con las ideas que ahora bombardeaban su mente. Durante años había defendido sus creencias con convicción, había utilizado la lógica, la razón y la ciencia como sus armas, sin duda alguna de su superioridad sobre aquellos que, como Bukele, creían en algo más allá de lo tangible, más allá de lo verificable. Sin embargo, algo había cambiado en él durante el transcurso del debate. La seguridad con la que se había lanzado a las primeras preguntas se había esfumado, y ahora sentía una incomodidad creciente. Bukele no había derrotado su lógica, no había derrumbado sus argumentos, pero había dejado una marca en su mente que ya no podría ignorar. El presidente, sin decir una palabra extra, había mostrado que la verdad no siempre se basa en hechos concretos, sino que es un espectro en el que la fe, la espiritualidad y el entendimiento humano también juegan su papel. A medida que Ledezma pensaba en ello, se dio cuenta de que su lógica infalible no podía abarcar todo lo que es la experiencia humana. La razón, aunque poderosa, tiene límites, y esas limitaciones lo habían dejado expuesto. En cuanto a Bukele, su rostro, que al principio reflejaba la seguridad habitual que había aprendido a proyectar frente a sus opositores, se mostró ahora sereno, casi introspectivo. El presidente, a diferencia de Ledezma, no necesitaba ganar ni demostrar nada. Había llegado al debate con una idea clara, y al final había logrado algo más grande de lo que cualquier discusión académica podría haber conseguido. Había hecho algo que pocos líderes se atreven a hacer. Mostró su vulnerabilidad. Al no caer en las trampas de la lógica estricta de Ledezma, sino en la profundidad de su propio ser, Bukele había dejado claro que no todo en la vida es blanco o negro. A veces, las respuestas surgen en los espacios grises, en los silencios, en las reflexiones. Durante ese encuentro, Bukele había enseñado, sin quererlo, a todos los presentes y a quienes observaban, que el poder no solo reside en el conocimiento, sino también en la capacidad de cuestionarlo, de abrazar la incertidumbre y de estar dispuesto a cambiar. Y quizás de alguna manera, ese era el mensaje más profundo que había quedado grabado en los corazones de los televidentes. El cuestionamiento constante, la humildad intelectual y la apertura al entendimiento más allá de los límites del pensamiento rígido. El público comenzó a reaccionar, aunque tímidamente al principio. Algunos comentarios en las redes sociales empezaron a florecer como pequeñas chispas en medio de la oscuridad. La gente no hablaba solo de política, no hablaba solo de religión. Hablaban de algo más grande, de la verdad, de la humanidad, de lo que significa vivir en un mundo lleno de contradicciones y de cómo, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la misma esencia. Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Algunos aplaudieron la humildad de Bukele, su capacidad para hablar de temas más allá de lo político, mientras que otros se sintieron incómodos con la idea de que la política y la fe pudieran cruzarse en una misma conversación. En las calles, las personas se encontraron discutiendo sobre el debate durante días, cuestionándose a sí mismos sobre sus propias creencias y sobre la humanidad en general. Las universidades, los cafés, las plazas públicas, todos hablaban de lo sucedido. Ledezma, después de unos momentos, fue el primero en romper el silencio. Con una mirada pensativa, casi vacía, se levantó de su asiento y con voz baja pero clara dijo: «Creo que hay mucho más en este mundo de lo que podemos ver con los ojos de la razón. He cometido un error al creer que lo sabía todo». Sus palabras, aunque sencillas, eran un reconocimiento que pocas veces alguien con su formación se permitía hacer. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero con fuerza, mientras las cámaras enfocaban a un Ledezma que, por primera vez, parecía más humano y menos arrogante. El moderador, por fin recobrando el control, cerró el debate con una última reflexión.
Hoy hemos sido testigos de algo raro, algo que va más allá de un simple intercambio de ideas. Hoy hemos visto que la verdad es una cuestión más compleja de lo que nos gustaría admitir. Y tal vez, solo tal vez, nunca encontraremos respuestas definitivas. Lo que importa es seguir preguntando, seguir buscando. La transmisión terminó, pero el eco de esas palabras y las imágenes de ese debate continuarían resonando por mucho más tiempo. En los días siguientes, las noticias no hablaron solo del presidente, no hablaron solo del profesor. Hablaron de la sociedad, de lo que había quedado expuesto en ese debate tan inusual. La gente siguió buscando, cuestionando y, lo más importante, aprendiendo a vivir con las preguntas que, en última instancia, definen la vida misma.